Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, tarde gloriosa, tarde donde les invitamos a estar en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin. Para Dios que agradar a los hombres, y en Cristo Jesús agradamos al Padre, bendito el Señor. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, se manifiesta el Espíritu Santo porque tenemos al Hijo. Yo no sé si tú le puedes adorar en esta hora. El que rechaza a Dios acepta al enemigo. Y los tiempos van a ser cortados. Y los tiempos van a ser cortados. Y si no fuese acortado los tiempos, la palabra es clara, amado. Esto no se dejan comprar por un plato de comida, dijo el Señor. Agárrese con lo que voy a decir. Esto no se dejan comprar por un cheque que le manden, bendito el Señor. Y si el que está en la iglesia no es fiel, pues todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Porque si algo nos pide el Señor es que seamos como Él, fiel y verdadero, bendito el Señor. Poderoso el Señor. Te adoramos, Jehová. Alabanzas a ti, tú que vives y reinas, Señor. Alabanza, bendito Señor. Sigue el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición. Estamos en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Saludamos cariñosamente a todos los hermanos de la iglesia de Pompano Beach y en especial también a nuestro hermano Cristian, que no puede estar hoy con nosotros, el Señor, pero está desde su hogar viendo la transmisión. Así que Shalom Alejem. Amén. Saludamos a todos los que se están conectando en esta hora y no olviden de darle compartir a este live de esta noche para que otros también puedan gozarse con el estudio bíblico. Estamos en Apocalipsis capítulo 14. Vamos hoy para Apocalipsis capítulo 14. Es algo impactante. Vamos a estar oyendo unas cosas donde muchos creen, ¿verdad? Que se repite algo, y vamos a ver conforme a la palabra que no es así. Vamos a tratar de correr los primeros 5 versos. Bendito el Señor. Dios bendiga a la hermana Eugenia, a Mami, a Natalia, al pastor Javier. Dios les bendiga. Gloria. Y ya ahora vamos a empezar con Javier, ¿qué pastor Javier? De donde tú fuiste a instalar la iglesia nueva allá en... Oh, sí. Dios le bendiga, bendito el Señor. Sí. Saludamos también de parte, ¿verdad?, de a todos los compañeros de Departamento de Misiones, al director, el reverendo Abiel Torres, y a todos los compañeros que componen de toda esta región. Amén. Y al presidente nombrado y a todo el comité ejecutivo. Amén. Bendito el Señor. Así que les saludamos en la paz del Señor. Pero hoy tenemos, ¿verdad?, un capítulo muy bueno del Señor, interesante, gloria a Jesús. Y seguimos todavía, ¿verdad?, con esa inquietud bíblica conforme al tema que tenemos en el programa, el tiempo del fin. Recordando que Él se refiere a Jehová, tiempo se refiere a los tres, bendito el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el Kairos. Y el fin se refiere, ¿verdad?, al día grande y terrible de Jehová, porque Él es el fin. La gente pregunta, ¿cuándo viene el fin? Bueno, Él es el principio y fin, y será manifestado Jehová. Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Vamos a estar orando también por algunos hermanos de la congregación. El domingo tuvimos un culto glorioso, muy bonito. Hemos visto otros hermanos que ya están regresando, otros todavía tienen un poquito, ¿verdad?, temor. Vamos a decir cautela y precaución. Pero creo que la congregación es el lugar más seguro, porque tenemos unos hermanos que los sábados limpian el templo y
se desinfecta no únicamente con químicos, sino también a nivel de steam, de vapor, el Señor. Y la verdad que hay un ambiente glorioso dentro del templo. Y no es lo mismo cuando se da el culto virtual al culto en vivo, como decimos nosotros, en vivo y a todo color. Jesús, con todos los hermanos, se siente una presencia poderosa, bendito el Señor. Así que ya estamos conectados, ¿verdad? Gloria al Señor, vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en la vida, Señor, de los que nos están viendo, de los que nos están oyendo, Señor, donde llega, Señor, Padre mío, esta palabra, Señor, Padre, sana, liberta, Señor, prospera y sobre todo trae salvación en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, oh Dios, Padre mío, porque reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, nuestro Señor y nuestro alto refugio. Gracias, oh Dios. Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bendito al Señor. Gloria, gloria a nuestro Aleluya. Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que les invitamos a buscar las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Bendito el Señor. Pedimos desde antemano ya un poquito de disculpa porque tenemos nos sentimos un poquito ronco, pues, Señor, pero si acaso si me sale un gallito, usted, pues, como decimos en Puerto Rico, si le sale un gallito, échale maíz. Bendito el Señor. Ayúdalo, Señor. Gloria a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 1, dice así la palabra del Trino Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre y el de su Padre escrito en la frente. Gracias, Padre, Señor. Bendícenos, Señor, a través de este estudio bíblico en esta preciosa noche, Señor. Inquiétanos, Señor, y que podamos entender que tú estás más cerca que nunca, oh Dios. Pronto, Señor, sonará tú, oh Dios, la trompeta para que nosotros, la iglesia, seamos levantados. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí dice el Cordero. Tremendo ese texto. Dice, después, dice Juan, después que miré. O sea, Juan prefijó la vista sobre un lugar donde todavía está. ¿Dónde está Juan? Está en el cielo, en el tercer cielo, en el trono. Gloria al Señor. Dice, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y cuando la palabra en el Apocalipsis habla sobre el monte de Sión, muchos regresan al Viejo Testamento y creen que es el monte de Sión terrenal, bendito el Señor. Y no, cuando la palabra habla sobre el monte de Sión en el Nuevo Testamento, se refiere directamente al trono de Jehová, donde el Padre está sentado y el Hijo está a la diestra del Padre, gloria al Señor. Y aún así, aunque el Espíritu Santo está con la iglesia, también está allá, gloria al Señor. Porque acuérdense que estos tres, gloria al Señor, son tres personas, gloria al Señor, en una. Tres personas en una, un solo Dios, bendito el Señor, gloria a Jesús. Ahora, mire esto, ¿por qué yo digo eso? Bueno, si vamos rapidito también a la palabra, y vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, y le voy a pedir a la hermana Marilyn que le lea el verso 22 hasta el verso 24, verso 22 hasta el verso 24, usted va a oír la voz, ahí está la parte de atrás de la cámara, porque también vamos a estar, ¿verdad?, atendiendo a aquellos que si tienen alguna petición, gloria al Señor, o alguna pregunta, las preguntas las vamos a dejar para lo último, porque vamos a correr más que 5 versos, bendito el Señor, y le vamos a pedir, ¿verdad?, que las preguntas sean directamente del capítulo, que lo que estamos estudiando, bendito el Señor, o de lo que mencionamos como leyendo. Hebreos capítulo 12, verso 22, yo lo voy a leer, porque de verdad, eso es difícil ahí entender también. No, ya yo lo tengo. Dice así la palabra del Señor, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ve, en Hebreo capítulo 12, verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Miren,
Aquí dice, ¿quién es el monte de Sión? Dice, la ciudad del Dios vivo. Esa ciudad está allá arriba. Dice, Jerusalén la celestial. ¿Cuánto esperan la nueva Jerusalén? Amén. ¿Verdad que lo cantamos? Jerusalén, qué bonita eres. Mire, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que ha hablado mejor que la de Abel. La de Abel grita por juicio, pero la de Cristo es remisión. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. O sea, quiere decir que cuando dice aquí monte de Sión, se refiere al trono de Jehová, el Señor. Ahí es donde muchos quizás difieren y dicen que se refiere directamente, únicamente al monte que está cerca de Israel, ¿verdad? Y no es ese monte, el Señor, porque vemos que estamos en el Nuevo Testamento y se refiere que este monte está en el cielo. Juan está todavía donde, en el tercer cielo. Pero Juan le empieza a llamar, el Señor, como también él lo oyó predicar en la tierra. Y aquí quiero que prestamos atención, porque van a empezar a suceder unas cosas desde este capítulo en adelante, donde se van a ir manifestando unos ángeles que identifican parte también de la deidad, y otros ángeles, y a la misma vez estamos viendo que no es el mismo ángel que le habló a Juan en el capítulo 1, porque el ángel que le habla a Juan en el capítulo 1 es el Espíritu Santo, es el ángel de Cristo. Bendito el Señor. Mire esto, y dice aquí, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000? Y aquí es donde muchos se chocan, porque no son los mismos que están en el capítulo 7. Mucha gente cree que son los mismos que están en el mismo capítulo 7, y no, son otros. Porque acuérdense que ya la que había dado a luz, muchos corrieron hacia el desierto. Y aquí empezó después, en el capítulo 2 y 13, a manifestarse, ¿verdad? Especialmente el 13, donde empezó a manifestarse esa trinidad diabólica y esa persecución sobre el Israel que ha creído en Cristo, y que el Señor, por su gracia, enviando sus dos alas del águila, los guardó en el desierto, el lugar que tiene preparado para ellos. Mas Satanás volvió otra vez a perseguir a la mujer que había quedado en Jerusalén. Esa es la Israel que guarda, ¿verdad?, todavía la ley y no reconoce a Cristo como su Salvador. Todavía tiene los ritos, ¿verdad? Todavía hace los sacrificios. El Señor sigue haciendo y practicando unos sacrificios, y Satanás empieza a perseguirlo. Eso lo leímos, y ahí que viene totalmente la manifestación del anticristo, donde empieza a tratar de poner su sello. Acuérdense que ya hemos pasado los 3 años y medio, estamos en la gran tribulación, donde faltan 3 años y medio más, y ha pasado unos cuantos meses en este mismo momento. Y vemos aquí que en este capítulo 14 habla sobre esa autoridad de Cristo desde su trono, ¿verdad? De ese monte de Sión, desde el trono del Señor. Y aparecen 144,000 hombres. En el capítulo 7 mencionan de cada tribu. Aquí no habla de las tribus, aquí habla en general. Aquí no menciona las tribus, sino habla que totalmente en general. Y mire lo que dice. Dice que tenían el nombre de él, refiriéndose al Cordero, y el de su padre escrito en la frente. Note que no está diciendo el Padre primero y después el Hijo, sino el Cordero y después el Padre. O sea, aceptaron a Cristo como su Salvador, el Señor, y tienen aceptado también a la palabra que profetiza sobre Cristo
sobre la venida de Cristo. Y me refiero a Israel. Y tenemos que estar claro también en que no como mucha gente, ¿verdad? También especulan sobre eso, donde dicen que va a haber la oportunidad hasta para los gentiles. Usted nota que en todo el capítulo, la mitad de Apocalipsis completa está tratándose totalmente con Israel. O sea, aunque diga de todas las naciones, son judíos de diferentes nacionalidades donde han nacido el Señor. Y precisamente este domingo pasado estuvimos predicando sobre donde el apóstol Pablo nació, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el apóstol Pablo es judío, pero si leemos la palabra claramente nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo era de padres judíos, pero verdaderamente nació en una colonia romana donde su nacionalidad era romana, bendito el Señor. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque esto mismo también está pasando con esos 144,000. Esos 144,000 están saliendo de todo Israel. Y mire, para que usted vea qué es lo que pasa, ya están en el cielo. O sea, esto es un grupo que está saliendo inmediatamente, aparte de los otros primeros 144,000. Gloria al Señor. O sea, estos fueron también arrebatados rápidamente. Estos dieron sus vidas por el pregón. ¿Se acuerda del pregón de los 2 olivos? Y estos pues ayudaron a eso. Mire esto. En el verso 2 dice, y a ver si la hermana María lo puede leer ahora. El verso 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y aquí choca esto. Mire esto. Dice Juan, y oí, ¿cuántas voces? ¿Cuántas voces oyó? Una voz en el cielo como de estruendo de muchas aguas. Y sabemos que cuando se habla de estruendo de muchas aguas es como que se refiere a Jehová cuando el Señor habla. Pero aquí no se está refiriendo a Jehová. Aquí dice como sonido de un gran como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y en el verso 3, mira lo que dice: y cantaban un cántico nuevo delante de ¿dónde? Del trono. Estos 144,000 han tenido una experiencia dentro de Israel, la cual, agárrese, que ni la iglesia, ni el Israel actual la ha tenido. Y usted dirá, ¿cómo será eso, pastor? Por el cántico. Porque nadie sabía ese cántico, únicamente ellos. Porque ellos fueron los que han pasado ese tiempo. Claro está, esto es algo profético, todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Estos pasaron la persecución, muchos de ellos dieron su vida y el Señor, como han creído en Cristo, fueron totalmente arrebatados. Mire esto. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, fueron redimidos ¿de cuáles? Desde la tierra. ¿Y qué es la palabra redimido? El Señor. Si no es cambiado, sino también como lo que nosotros esperamos, que seamos transformados, redimidos, bendito el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. En el verso 4, vamos rapidito y nos quedan más que 2 versos, alaba, bendito el Señor. Dice el verso 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Tremendo, ¿verdad? Ese texto, bendito el Señor. Y volvemos otra vez. No es como alguna gente dicen por ahí, el Señor, porque esto lo habla también la iglesia tradicional para hablar sobre aquellos que han guardado el celibato, ¿verdad? Así que celibato, bendito el Señor, que se han guardado sin mujer. No se refiere a eso. Mire esto. Dice, la palabra dice, estos son los que no se han contaminado
con mujeres. Y cuando habla mujeres, pensamos pues literalmente en la mujer que han tenido intimidad con mujeres. No, no es eso, no es eso, el Señor. Aquí la palabra mujer implica también fuerzas, con unas fuerzas contrarias. Acuérdense que el anticristo ya se empezó a manifestar. Estos no han negado su fe. Estos no se dejan comprar por un plato de comida, lo del Señor. Agárrese con lo que voy a decir. Estos no se dejan comprar por un cheque que le manden. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Estos son diferentes porque en este tiempo todavía no se ha manifestado donde la iglesia se ha ido y todavía hay grupos de personas que son capaces de cambiar sus convicciones. Estos se han guardado para Dios. O sea, una vez que algo tiene que Israel, cuando Israel aprende a no ser idólatra y adorar verdaderamente a Jehová Dios y ha reconocido a Jesucristo, es fiel. Israel es fiel y eso es lo que está buscando el Señor, como es la iglesia en la tierra, fiel. Y si el que está en la iglesia no es fiel, pues todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Porque si algo nos pide el Señor es que seamos como Él, fiel y verdadero. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son que vírgenes. Y claro, usted dice, bueno, pues no han conocido mujeres, ¿verdad? Pero no, no es eso, no han conocido una fuerza, se han guardado ¿qué? Vírgenes. Hay algo aquí bien importante. ¿Usted sabe lo que está tipificando eso? La mentira. Eso está simbolizando la mentira. El que practica mentira, la palabra dice que ¿de quién es? De Satanás el diablo. Pero el que practica la verdad es ¿de quién? Del Padre. Porque la verdad está en uno que es Cristo Jesús. Implica la virginidad, implica ser que puro, limpio. Fiel, limpio, bendito el Señor. Ahora mire esto, cuando dice estos son los que siguen al Cordero, ¿ve? Estos son los que siguen ¿quién? Al Cordero. ¿Cómo seguimos al Señor? Siéndole fiel, siendo realmente correcto bíblicamente, y no estoy hablando de fanatismo, ni estoy hablando en forma tampoco dogmática, estoy hablando en forma doctrinal. O sea, lo que le toca y lo que realmente le pertenece a la iglesia es predicar a Cristo como su Salvador, es manifestar a Cristo dentro de sí, es buscar la llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor, y mantener su nombre en el libro de la vida para cuando suene la trompeta ser que salvo, bendito el Señor, porque la salvación es gratuita, pero hay que guardar la salvación. Por ende, estos en medio de la tribulación han sido salvos, han sido ¿qué? Redimidos. Han sido redimidos. ¿Por qué? Porque no se han contaminado con mentira, el Señor, no se han contaminado con fuerzas negativas, ni tampoco, ¿verdad?, conforme a la palabra. O sea, no se han ido en contra de la palabra y también han guardado ¿qué? La verdad, la veracidad. Y por eso dice, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Mire lo que dice, estos son redimidos. Y aquí vuelvo otra vez y dice, estos son los 144,000, no los 144,000 del capítulo 7, no son los mismos. El Señor dice, estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, porque todavía no se ha terminado la gran tribulación. Mire lo que dice en el verso 5, y en su boca no fue hallada ¿qué? Ahí repite lo del verso 4, ¿verdad? Dice, y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mire lo que dice, en su boca no fue hallado ¿qué? Mentira, y han guardado ¿qué? Su ropa sin mancha delante de Dios. Igual que la iglesia en este tiempo, el Señor, si alguien que dice que es el cristiano y habla mentira y dice que espera al Señor, no sé qué Señor está esperando, porque el Señor verdadero no miente, pero el padre de toda mentira se llama Satanás, bendito el Señor. Y voy a decir algo, es como personas en estos tiempos dicen, el Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque cuando llenamos los taxes, recibimos $10,000 de taxes y tenemos tremenda bendición. Pero ¿cómo lo recibieron?
poniendo mentiras. Entonces, ¿quién le bendijo? No fue Dios. Porque el padre de toda mentira es ¿quién? Satanás. Por ende, hay que tener cuidado. En este capítulo habla sobre esos 144,000 y es un número que repite mucho porque es importante dentro del Apocalipsis del Señor. Es un número bien importante dentro del Apocalipsis, que luego más adelante vamos a estar hablando un poquito de detalles sobre eso, corriendo este mismo capítulo. No sé si hay algunas preguntas. Tengo mi hermano Ángel dice, los del capítulo 7 iban a ser sellados en la frente y en este capítulo ya están sellados en la frente. Exacto. Pero ¿son los mismos o no son los mismos? No son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Y el pastor Humberto dice, entonces son los que no se han contaminado con el amor al mundo. Ajá. Exacto. O sea, estos 144,000 son los que no se han contaminado con el mundo. No han tenido una intimidad con las cosas del mundo y por eso son puros y son vírgenes. Exacto. Entonces aquí vamos a tomar atención en algo. Cuando decimos el mundo, ¿verdad? Acuérdense, estamos hablando de los judíos. Y hay algo que está pasando. Por eso es que empieza con el monte de Sion el texto, el capítulo. Empieza con el cordero, ¿verdad? Cuando Juan miró que está aquí el cordero en el monte de Sion, en el mismo trono de Dios. Habrá quien piense, ¿verdad?, que haciendo mentira va a alcanzar estar cerca de ese trono. No. Hay algo bien importante también que se habla, que ya lo mencionaron, sobre los sellos. Es igual que la iglesia es sellada con el Espíritu Santo. Que la misma palabra habla, que son, ¿verdad? En Efesios habla que es las arras, es el título de nuestra salvación. Pero usted puede perder ese sello. Y muchos dicen, no se puede perder. Sí se puede perder. Porque el que se aparta de Dios tiene que volver a reconciliarse al Señor. Y confesar a Cristo como su único exclusivo Salvador de nuevo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y el Señor le devuelva el Espíritu Santo al Señor. Es algo que a veces creemos que como que no va a pasar. Ahora estamos en la gran tribulación, en este capítulo, me refiero, en este capítulo donde Israel está siendo perseguida, tanto un tiempo que estuvo en el desierto del primer grupo, y ahora el otro grupo que está donde, en el mismo Jerusalén. Por eso es que Juan en este capítulo ve el monte de Sion. También el monte de Sion entre los hebreos se les reconoce como Jerusalén. O sea que espiritualmente hablando, ¿verdad? Pues Señor. No sé si hay alguna otra pregunta. De momento no. Gloria al Señor. Hemos corrido esos 5 capítulos cinco versículos bastante rápido, bendito el Señor. ¿Por qué? Por eso es que no trato de yo mismo no leerlos, bendito el Señor, porque así pues podemos explicar un poquito más. Pero queremos, ¿verdad?, exhortar a los hermanos que sigan conectados, el Señor. Vamos a estar hablando un poco más sobre los otros ángeles mensajeros y que identifican. Y todo esto tiene que ver con el tiempo del fin. Claro está, como me dijeron, pastor, porque usted está dando este estudio, conforme a las preguntas que nos dieron hace, ¿verdad?, unas semanas atrás, 2 meses atrás o más. Y la iglesia pues estaba inquietada en oír también sobre la palabra. Queremos decirle que realmente el Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, es una manifestación que la iglesia va a ver desde el cielo. O sea que la inquietud que tiene la iglesia, que debe tener la iglesia, es serle fiel a Dios, buscar el rostro del Señor, no hablar mentiras, bendito el Señor, gloria a Jesús, y serle lo más correcto a Dios posible, bíblicamente hablando. Porque podemos tratar de aparentar, por el Señor, de engañar a alguien, pero Dios no puede ser burlado. Bendito el Señor. Así que repetimos por último los textos, bendito el Señor, para que usted se le refresque un poco también la memoria, igual que nosotros. Dice
en el capítulo 14, verso 1 dice Juan, después miré, he aquí el Cordero, y estaba en pie sobre el monte de Sión, el trono de Jehová, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, Cristo, y el nombre y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y una voz, y oí, era como el arpista que tocaba sus arpas, y cantaba un cántico nuevo. Aquí lo que me llama, ¿verdad? Llama mucho la atención. Cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Tremendo. Bendito el Señor. Y en el verso 4 dice, y estos son los que no se contaminaban con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que el Señor quiere con nosotros es que estemos preparados para que cuando suene esa trompeta, bendito el Señor, la cual estamos esperando, que eso está en el capítulo 4, verso 1. Bendito el Señor. Cuando Juan le dicen, sube acá, es la misma iglesia cuando sea subida, bendito el Señor, y orar por Israel para salvación y que conozcan a Jesucristo. Bendito el Señor. ¿Alguna pregunta? No, ya están las peticiones de oración. ¿Quiénes son? Tenemos a Mateo Contreras, pide la oración por su tía que fue diagnosticada con el COVID. También tenemos a la hermana Marta que pide la oración por su familia y por todos los enfermos. Amén. Y la hermana María que pide la oración por su mamá y especialmente por su hermanita Dulce y la familia. La hermana Dulce pide oración por ella y su familia para que todo salga bien y todo sea negativo. Eso es amén, Dulce. Estamos ahí orando, así que... Y hasta el momento esos son los únicos que tenemos, pero sabemos que todos tienen sus peticiones. La hermana Eugenia sigue pidiendo la oración por Juan porque continúa en el hospital. Amén, Genita. Y a todos los hermanos de la iglesia de Pómpano. Amén. ¿Verdad? También queremos mencionar a la hermana Marisol Morales. Hoy fue el entierro, ¿verdad? Del quien fue su esposo. Muy lamentable. También murió de esta enfermedad del COVID. Y estamos orando por la familia, por fortaleza. Amén. Hermano, como estamos diciendo en la congregación el domingo, algunos, ¿verdad?, creerán que estos son cuentos del gobierno o acciones. No, esto es una realidad. Esta enfermedad es real, bien real. Y esto es parte de estos últimos tiempos del fin, ¿verdad?, de esos principios de dolor en el cual estamos, para que la iglesia se vaya afirmando, haga el trabajo a la cual la iglesia fue llamada, que no fue únicamente a cantar, no fue únicamente a predicarse uno a los otros, sino a pregonarle a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Amén. El hermano Humberto tiene una pregunta, el pastor Humberto. Ajá. Y dice, ¿estos 144,000 son precursores para que muchos más israelitas se conviertan? Sí. Estos predicaron siguiendo, ¿verdad?, el pregón de los 2 olivos, aquel grupo que salió primero y el otro grupo que ha sido pero van a ser más que los que se van a salvar, van a ser más judíos los que van a ser salvos. Lo que sí que algunos pues van a resistir, como dice la palabra, y se perderán como la arena de la mar. Pero va a haber mucha salvación, gloria al Señor.
La primera, ¿verdad? Algo que también hemos enseñado, que el primer grupo que se va a salvar es lo que es la iglesia. Y la iglesia va a ser mucho más, los que se van a salvar a nivel, cuando sea levantada la iglesia, va a ser mucho más que aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y eran 3/4 partes de ángeles. O sea, son más, porque el mismo Cristo dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas fueron las que abandonaron estos ángeles. Y el Señor dijo, y voy pues a preparar ¿qué? Más. O sea, que van a ser más. Pero también en Israel van a ser muchos, los cuales van a ser salvos. Pero también, acuérdense, los tiempos que ha pasado, nosotros llevamos 2020 años celebrando el tiempo agradable de Jehová, el año agradable de Jehová, que es la gracia de Dios para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero imagínense Israel, que tiene más tiempo desde que Dios lo llamó, el Señor, ¿cuántos no han muerto? ¿Verdad? O cuántos han muerto en la fe y cuántos no han muerto en la fe. O sea, va a haber una gran sorpresa. Lo importante es que no es que seamos parte de los 144,000, seamos parte de aquellos que van a ser salvos. Pues hay una pregunta interesante concerniente a los 144,000. Ajá. Y Natalia pregunta, ¿por qué, si ellos eran muy fieles a Dios, por qué no se fueron en el rapto con los cristianos? No, porque no habían conocido a Cristo. Ellos no habían conocido a Cristo. Ellos conocieron a Cristo después que los dos olivos predicaron, y aquellos que se quedaron predicando han conocido a Cristo a través de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, porque Cristo nos dio las buenas nuevas, el Evangelio. Nos dio la salvación, pero nos predicó el Evangelio. Después vinieron los discípulos, se constituyeron ¿qué? Apóstoles enviados por Cristo para predicar la palabra. Después se convirtieron primero 3,000, después 5,000. Y después todos abandonaron a Jerusalén cuando hubo el primer mártir, el mártir que mataron. Y entonces ahí únicamente se quedaron en Jerusalén los discípulos. Lo mismo ha pasado con nosotros. Si la iglesia no predica la palabra, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque el ministerio de la iglesia es la reconciliación. Es el ministerio de la iglesia. Reconciliar el mundo con Dios. Algo que ya ha prefijado Cristo. Por ende, los judíos que tienen la Torá, que conocen la Torá y que han de conocer a Cristo y luego se meterán en la palabra y verán el Nuevo Testamento, ¿verdad? La luz, la iluminación de cómo mantener y reconocer al verdadero Mesías, no el Mesías que le ayudó a reconstruir el templo en este tiempo, el que habla, ¿verdad? En los primeros capítulos, pues Señor, donde manifestará entonces después, que lo dice el anticristo, y después lo menciona como que la bestia, ya hacen después de los 3 años y medio, que es la misma persona, y después el dragón tratará de poner su espíritu, ¿verdad? El falso profeta, para confundir más a Israel, a perseguir a Israel. ¿Cómo el enemigo trata de ganar su batalla? De que tú seas idólatra, de que tú seas mentiroso y de que tú seas en contra de lo que Dios ha establecido. Incredulidad. Pero para eso Cristo nos dio ¿qué? Fe. Porque con fe, ¿verdad? Como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de la fe podemos agradar ¿a quién? A Dios. Gloria a Jesús. Una pregunta más me dice. Natalia dice, pero ahí dice que eran vírgenes. O sea, siempre fueron fieles a Dios aunque no le conocían. No, después que le conocieron. Después que le conocieron. El texto va a hablar después de la acción de la conversión. De la convicción. Sí, el texto va a hablar sobre después de la acción de la convicción. No dice antes, sino, acuérdense, por eso es que menciona que el Cordero es parado en el monte, en el monte de Sion. O sea, como la misma acción del mismo trono, como también Israel, como lo conoce Israel, monte de Sion, ¿verdad? El monte de Jehová. Pero también implica a Jerusalén. Igual que ellos, no hay otra ciudad más grande, no importa en qué lugar estén o en qué nación está. Jerusalén es, ellos le llaman que es la ciudad del mundo. Bendito el Señor. Tremendo, pero es una realidad. Gloria a Jesús.
Así que vamos a estar orando por las peticiones. No sé si hay más. Hermano Cristian pide la oración para que Cristian llegue el miércoles. Él mismo pide oración por él mismo. Y mami por su viaje el miércoles. Allá viene el miércoles. El miércoles. Santo. Dios te bendiga, Carmen. Estábamos orando por ustedes. Así que mi suegra viene este miércoles. Hermano, ayúdeme a orar. Bendito el Señor. Nos saluda a mi amada suegra que nos está viendo. Se hace la víctima. Saludos a Jaén, allá en Panamá, que se ha sintonizado. Amén. Saludos a la gente linda de Panamá. En la República Dominicana. Natalia nuevamente pregunta. Ajá, dime, hija, vamos. Pero si ellos están siendo fiel a Dios, Padre solo, y los judíos esperan al Mesías, entonces ellos tuvieron que haber aceptado a la mentira del Mesías que ellos esperan porque creen en Cristo. No, mire, lo que pasó aquí, mire dónde estamos en el capítulo 14, de una acción diferente al capítulo 11. En el capítulo 11 hablan los dos olivos. Hay unas manifestaciones como la tiene la iglesia cuando Jehová se manifiesta en sanidades, pregón, la palabra, la autoridad de estos dos olivos. Uno que implica totalmente la palabra desde el principio y otro que implica el mover del espíritu desde el principio. Y por estos creyeron en la verdad, en Jesucristo. Por eso es que todo el mundo estaba en contra de ellos. Y es como actualmente es. O sea, todo el mundo está en contra de Dios. El único que está a favor es la iglesia. Porque hay un espíritu que hace que el hombre resista la verdad. Cuestione la verdad. Bendito el Señor. Y por eso es que estos empiezan a creer. Después mencionado, ¿verdad? Los 144,000 de este grupo que creyeron. Ahora hay un grupo que también fue arrebatado, ¿verdad? Que fue arrebatado. Y vamos a ver en estos capítulos que se va a hablar mucho de arrebatamiento. No es la iglesia nada más que va a ser arrebatada. Para Israel va a haber arrebatamiento, aún así dentro de la gran tribulación, y después vendrá una manifestación donde Dios va a tratar con su pueblo y usando la iglesia como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando descienda el monte de Sión, la nueva Jerusalén, en el monte verdadero Moría, que es donde está el templo de Israel. Oramos, amén. Sí, y el hermano Pagani, fiel seguidor ya de la iglesia de Pompano Playa, dice que pide la oración para que un día pueda también gozarse un servicio aquí en la iglesia con nosotros. Amén, amén, amén. Amén. Hemos cogido un cariño fuerte a hermano Pagani porque también él es él es fanático, ¿verdad? También de los Volkswagen y también tiene y queremos, ¿verdad? Que algún día nos podamos ver y compartir también. Vamos a orar por los hermanos que pidieron las peticiones. Amén. No sé si hay una petición más. No. Y específicamente también la de Cristian, que nos hizo falta hoy. Ajá. Gloria al Señor. Él pide por él mismo, para que no falte el miércoles. Le hace falta estar en el estudio aquí, en vivo y a todo color. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria. Aleluya. Te honramos, te bendecimos, Gracias, oh Dios. Señor amado. Reconocemos tu grandeza, Padre mío. En este momento hay un pueblo que pide sanidad, Señor. Oh, mi Dios, Padre. Y lo únicamente, Santo, Señor, ti, quiero recordar, Dios, Señor, aunque yo sé, Señor, que tú todo lo sabes. Quiero recordar, Señor, para aquel ti, momento que no tú hay sanaste, distancia abriste mi alguna, mano, Señor Señor. amado. Reconstruiste, Señor, Te todo mi pedimos pecho, en toda esta mi mano hora, derecha, Señor Señor, amado, que parte tú de mi pongas tu cuello, mano de paz, de aquel accidente tu de mano fuego de que tuve, amor, Señor. tu De mano aquel de accidente de tercer sanidad, grado, Señor, tu mano Padre mío, y sanadora, restauraste, Señor, libertadora, toda mi mano Señor derecha, amado, Señor, ahora la cual no hay mismo, en el ninguna nombre de Jesús, marca. para la gloria y la Ese honra de Dios tu nombre, es el mi que Dios para la honra, sana ahora en el gloria nombre de tu Jesús. mi Cristo, Eva, glorifícate, Sayama. Señor amado. Declaramos sanidad ahora en el nombre Glorifícate, poderoso Señor de amado. Jesús.
Glorifícate, Oh, Señor, Señor, Padre ahora mío, por mismo, tu en el llaga somos nombre de nosotros Jesús, curados. ahí donde Declaramos se tu encuentra, palabra, Señor amado, Señor. sea tú Oh, tocando, sea tú Cordero, obrando, inmolado ahora en el Cristo. nombre poderoso Para la gloria de y la honra de Jesús. tu Te damos nombre, gracias, Padre. Señor. Fortalece, Hoy te Padre damos mío, a tu gracias, pueblo. gloria y Aquel que está honra, oyendo la Señor palabra y amado, que y tú nos lo estás encargaremos de inquietando, todo Señor. tiempo, Oh, Señor revélatele, amado. Señor, en la oración. Revélatele en Darte toda sueño, gloria y Padre toda mío. honra, Antes de que suene la trompeta, porque antes de solo que tú el te la tiempo, mereces, mi Señor, Cristo. Padre mío, el Solo tiempo tú te la gentil se mereces, acabe, Señor. Padre mío, Oh, hasta Santo que Espíritu, llene la solo plenitud tú, de los gentiles. Glorifícate en el nombre de Jesús. Alabanzas a ti, Jesús. Manifiesta tu gracia, Gracias, Señor. Señor. Bendice a la Gracias, iglesia Señor. de Pómpano, Padre mío, y a aquellos que nos ven a través de estas redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos Aleluya, gracias y aleluya. te damos la gloria y toda la honra. Bendito el Señor. Queremos también, ¿verdad? Que reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pómpano Beach. Cariñosamente le decimos Pómpano Playa. Bendito el Señor. Y aquí estamos, ¿verdad? Como decimos nosotros siempre, aleluyando y a Cristo esperando. Así que la paz del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el próximo miércoles. Aleluya.